¿Qué es el derecho penal del enemigo? Bienvenido. Aquí en Docaba encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más, completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Suscríbete a Docaba. ¿Qué es el derecho penal del enemigo? Así tenemos que la teoría del derecho penal del enemigo, creada por Hunter Jacobs, quien es conocido como el nuevo Führer del derecho penal moderno, señalada durante el Congreso Penalista Alemán de Frankfurt en mayo de 1985, cobra especial relevancia a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Esta teoría del derecho penal del enemigo se basa en la anticipación a la punibilidad justificada en el principio de culpabilidad. Esta teoría trata de modernizar ciertas políticas criminales para algunas personas y trata inclusive de condenar pensamientos y va en contra totalmente del derecho del ciudadano normal. Así tenemos que el autor de esta teoría señala en el Congreso Alemán de Frankfurt una ponencia titulada La criminalización del estado previo a la lesión del bien jurídico, cuyo nombre original lo podemos establecer en la parte inferior de la pantalla. Esta teoría señala que hay algunas criminalizaciones básicas que no se pueden determinar en un estado de libertades, es decir, que hay conductas que no deben de estar plasmadas en sociedades libres. También hay una ilegitimación de ciertas conductas criminales que deben de ser neutralizadas para la protección de bienes jurídicos anticipados, como sería la paz pública, la paz jurídica y el clima favorable del derecho. El derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo se basa en que los delincuentes no deben de ser considerados personas. Se garantiza el derecho a la seguridad de los ciudadanos y la pena debe tener el carácter de exclusión. Para esta teoría tenemos que la norma debe de ser eficaz y presta atención al aseguramiento de las expectativas de la sociedad y debe de generar confianza, y esto no se puede realizar sin que tenga una base cognitiva. Por lo tanto, los ciudadanos deben de estar protegidos en sus libertades y quienes no cumplen estas normas abandonan el modelo jurídico que sostiene el Estado. ¿Cuál sería entonces la esencia del derecho penal del enemigo? Pues tenemos que para este autor la anulación de ciertas libertades se justifica en base a los medios, pues si no se estaría en una completa inexistencia del Estado democrático y se llegaría a la existencia de un estado de barbarie inminente cuyo status quo puede generar la confrontación social. Esta puede darse en un contexto de un país organizado o de un contexto de un país en caos o un totalitarismo. ¿Qué pasa entonces con esta teoría del derecho penal del enemigo? Pues bien, para el derecho penal del enemigo debe de haber una prisión preventiva para las conductas. También debe de existir un régimen penitenciario especial. Inclusive debe de contar con medidas permanentes y de larga duración. Esto va en contra un poco del derecho penal de tercera velocidad, que flexibiliza los derechos y las garantías de las personas, mientras que en el derecho penal hay una minimización de garantías o inclusive su completa anulación. Así tenemos que existen rasgos distintivos de los sujetos que podemos considerar enemigos, es decir, no podemos considerar enemigos a todas las personas, sino aquellas que cumplen estos cuatro rasgos. El primero es lo relativo. Esto significa que va en torno a la personalidad del individuo. Posteriormente, ahí existe el rasgo puntual. Este rasgo significa que solamente se puede considerar enemigo a las personas que cometen ciertos supuestos determinados, y esa persona tiene el rasgo potestativo de elegir cometer o no esos supuestos determinados. También debe de haber una proporcionalidad que debe aplicarse a las medidas de acuerdo a la peligrosidad entre los enemigos y los criminales comunes. Finalmente tenemos que el derecho penal del enemigo se encarga de perseguir principalmente ciertos delitos. ¿Cuáles serán esos delitos? Pues serían los delitos económicos, el terrorismo, la delincuencia organizada y los delitos sexuales. Por su atención, muchas gracias.